¿Confiarías en la palabra de tu esposo muerto por encima de la de tus propios hijos? Mi nombre es Rosa, tengo 56 años, y hace 4 meses mi esposo de 32 años falleció en lo que la policía llamó un accidente doméstico. Cayó por las escaleras de nuestra casa, se golpeó la cabeza y murió instantáneamente. Fue rápido, dijeron. No sufrió. Pero 2 días después del funeral, su abogado me entregó un sobresellado. Instrucciones de don Carlos, dijo el abogado. Solo debe abrirse después del entierro. Él fue muy específico con eso. Cuando abrí ese sobre y leí la carta que mi esposo había escrito apenas una semana antes de morir, mi mundo se derrumbó. Porque en esa carta, Carlos me decía algo imposible de creer: Rosa, mi caída no fue un accidente. Ellos lo hicieron. Nuestros hijos. No sé cuál de los dos, o si fueron ambos. Pero estoy seguro. Y necesito que descubras la verdad. Esta es mi historia. Y si tienes hijos, tal vez esto te haga mirar a tu propia familia de otra manera. Antes de continuar contándote cómo una carta cambió todo lo que creía sobre mi familia, cómo investigué a mis propios hijos y lo que finalmente descubrí, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes que necesitas saber qué pasó realmente en esa casa, por favor déjame un like. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que las personas más cercanas a nosotros pueden guardar secretos oscuros. También te pido que te suscribas al canal, porque aquí comparto relatos de personas reales, historias que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra propia familia. Y por último, déjame un comentario diciéndome de dónde me estás viendo. Me gusta saber que hay personas de diferentes lugares conectándose con estas vivencias tan profundas. Ahora sí, volvamos a esa carta que lo cambió todo. Mi nombre es Rosa Fernández. Tengo 56 años y hasta hace 4 meses era una mujer feliz, o al menos eso creía. Soy enfermera jubilada, trabajé durante 30 años en el hospital público de nuestra ciudad. Mi esposo, Carlos, tenía 58 años cuando murió. Era dueño de una pequeña empresa de construcción que había fundado hace más de 25 años. Nos casamos cuando yo tenía 24 y él 26. Tuvimos 2 hijos, Ernesto, de 30 años, que trabaja en finanzas en una empresa grande, y Daniela, de 27, que es diseñadora gráfica independiente. Vivíamos en una casa de 2 pisos en un barrio residencial, una casa que Carlos mismo había diseñado y construido cuando los niños eran pequeños. Era nuestro orgullo, nuestro refugio, nuestro hogar. Carlos era un hombre trabajador, honesto, dedicado a su familia. No era perfecto, por supuesto. Tenía mal genio a veces, especialmente cuando estaba cansado o estresado por el trabajo. Pero siempre nos cuidó bien, siempre se aseguró de que no nos faltara nada. Era un buen padre, aunque quizás un poco estricto. Creía en la disciplina, en las responsabilidades, en que los hijos debían ganarse las cosas con esfuerzo. Ernesto y él chocaban frecuentemente por eso. Ernesto era más relajado, más despreocupado, y Carlos lo presionaba constantemente para que fuera más responsable, más ambicioso. Con Daniela la relación era mejor, aunque también tenían sus momentos de tensión. Yo era la mediadora de la familia. Siempre traté de mantener la paz entre Carlos y los chicos. Cuando había conflictos, yo intervenía, suavizaba las cosas, trataba de que todos se entendieran. A veces sentía que estaba en el medio de una guerra silenciosa, pero pensaba que era normal. Todas las familias tienen tensiones, ¿verdad? Especialmente cuando los hijos crecen y quieren independizarse pero todavía dependen económicamente de los padres. Nuestra vida, en general, era cómoda y estable. Carlos trabajaba mucho, a veces salía muy temprano y volvía tarde. La empresa de construcción tenía buenos y malos momentos, como cualquier negocio. En los últimos años había sido más difícil, con la economía inestable, la competencia creciente. Carlos estaba más estresado que de costumbre, pero nada fuera de lo normal.
Yo había dejado de trabajar hacía 2 años, cuando me jubilé anticipadamente. Pasaba mis días cuidando la casa, haciendo las compras, viendo a mis amigas, ayudando a Daniela ocasionalmente con algunos trabajos de diseño. Ernesto vivía en un departamento cerca del centro, donde trabajaba. Venía a visitarnos los fines de semana, aunque no siempre. Tenía su propia vida, sus propios amigos, su propia rutina. Daniela todavía vivía con nosotros. Había estudiado diseño gráfico, pero le costaba conseguir clientes estables. Carlos la presionaba para que encontrara un trabajo de verdad en una empresa, pero ella insistía en que quería ser independiente, trabajar desde casa, tener su propio horario. Eso generaba muchas discusiones entre ellos. Las tensiones familiares habían aumentado en los últimos meses antes de la muerte de Carlos. Ernesto había pedido dinero prestado a su padre para una inversión, pero no quería dar detalles sobre qué tipo de inversión era. Carlos se negó, diciéndole que primero necesitaba ver un plan de negocios, algo concreto. Ernesto se enojó, dijeron cosas hirientes, y no se hablaron durante semanas. También hubo un problema con Daniela. Carlos descubrió que ella había usado su tarjeta de crédito sin permiso para comprar equipo de diseño caro. Hubo una pelea terrible. Carlos le exigió que le devolviera el dinero o que se mudara de la casa. Daniela lloró, se disculpó, prometió devolverlo poco a poco. Pero la relación entre ellos quedó muy dañada. Yo traté de mediar en ambos casos, como siempre. Le pedí a Carlos que fuera más comprensivo, que los chicos estaban pasando por momentos difíciles. Le pedí a Ernesto que le mostrara a su padre en qué quería invertir el dinero, que la transparencia ayudaría. Le pedí a Daniela que buscara la forma de devolver el dinero más rápido, que entendiera la posición de su padre. Pero sentía que estaba perdiendo. Las grietas en nuestra familia se estaban haciendo más grandes y profundas. 2 semanas antes de su muerte, Carlos me confesó algo que me preocupó. Rosa, siento que los chicos me odian, dijo una noche mientras cenábamos solos, porque Daniela había salido. No es verdad, le respondí. Solo están frustrados, es una etapa. Pero él negó con la cabeza. No, es más que eso. Ernesto me mira con resentimiento real. Y Daniela apenas me habla. A veces siento que desearían que yo no estuviera aquí. Intenté tranquilizarlo, decirle que estaba exagerando, que el estrés del trabajo lo estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero él insistió. Hay algo mal, Rosa. Algo que no puedo definir, pero lo siento. Ten cuidado con ellos. Pensé que estaba siendo paranoico. Qué equivocada estaba. Carlos murió un domingo por la tarde. Yo había salido a visitar a mi hermana, que vivía del otro lado de la ciudad. Daniela estaba en casa, en su habitación trabajando, según me dijo después. Ernesto había venido de visita, algo inusual porque hacía semanas que no aparecía por casa debido al conflicto con su padre. Pero ese domingo vino, dijo que quería hacer las paces, hablar con Carlos, resolver las cosas. Cuando volví a casa, alrededor de las 6 de la tarde, encontré la escena. Carlos estaba al pie de las escaleras, con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Ernesto estaba arrodillado junto a él, llorando, gritando. Daniela estaba en shock, paralizada en la puerta de la cocina. Yo grité, corrí hacia Carlos, pero ya estaba muerto. Sus ojos abiertos, vacíos. La ambulancia llegó, pero no pudieron hacer nada. La policía vino, hizo preguntas. La historia, según Ernesto, era esta: había venido a casa, había encontrado a su padre en la sala. Habían hablado un poco, tenso pero civilizado. Carlos había subido las escaleras para buscar unos documentos en su estudio. Ernesto escuchó un grito, un golpe fuerte, y corrió a ver. Encontró a su padre al pie de las escaleras. Daniela confirmó parte de la historia. Había escuchado el grito desde su habitación, había salido y encontrado a Ernesto ya junto al cuerpo de su padre. La policía investigó.
Revisaron las escaleras. Encontraron que una de las tablas del último escalón estaba suelta, como si se hubiera roto recientemente. Probablemente su esposo pisó esa tabla suelta, perdió el equilibrio y cayó, explicó el detective a cargo. Es un accidente doméstico. Común en casas viejas con escaleras de madera. Carlos había caído de cabeza, se había golpeado contra el piso de mármol del recibidor. La muerte fue instantánea por trauma craneal severo. Accidente. Caso cerrado. Pero algo no me cuadraba. Carlos era constructor. Había diseñado esta casa. Conocía cada tabla, cada escalón. Además, revisaba y reparaba cosas constantemente. ¿Cómo no había notado una tabla suelta en las escaleras que usaba todos los días? Se lo mencioné al detective, pero él me dijo que a veces las cosas se aflojan de repente, que el accidente era la explicación más simple y probable. No había señales de forcejeo, no había testigos que sugirieran otra cosa. Solo un accidente trágico. El funeral fue 2 días después. Ernesto y Daniela parecían destrozados. Lloraban, se abrazaban, decían cuánto amaban a su padre, cuánto lo extrañarían. Yo también lloraba, pero había algo en mi mente que no me dejaba en paz. Esa conversación con Carlos 2 semanas antes. Ten cuidado con ellos. ¿Había sido una advertencia? ¿O solo paranoia de un hombre estresado? La respuesta llegó después del funeral. El abogado de Carlos, el licenciado Martínez, me pidió que fuera a su oficina. Tengo algo para usted, doña Rosa. Don Carlos me lo dejó hace una semana con instrucciones muy específicas. Solo debía entregárselo después de su entierro. Me dio un sobresellado, con mi nombre escrito con la letra de Carlos. Volví a casa, esperé a estar sola, y lo abrí con manos temblorosas. La carta decía: Rosa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es probable que mi muerte no haya sido natural. Sé que esto suena a paranoia, sé que me dirás que estoy exagerando. Pero necesitas escucharme. En las últimas semanas he notado cosas. Cosas pequeñas que individualmente no significan nada, pero juntas pintan un cuadro aterrador. Creo que Ernesto o Daniela, o ambos, están planeando algo contra mí. Y creo que tiene que ver con dinero. Rosa, necesito que investigues. No confíes en ellos ciegamente. Revisa mis cosas, mis documentos, mis cuentas. Busca la verdad. Porque si algo me pasó, no fue un accidente. Te amo. Perdóname por dejarte con esta carga. Carlos. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la carta. ¿De qué estaba hablando Carlos? ¿Planeando qué? ¿Dinero? No tenía sentido. Pero Carlos había escrito esto solo una semana antes de morir. Y había sido específico, solo debía leerla después del funeral. Como si supiera que algo le iba a pasar pronto. Decidí investigar, aunque me sentía culpable y ridícula. Empecé por el estudio de Carlos. Revisé sus documentos, sus archivos, su computadora. Lo que encontré me alarmó. Carlos había cambiado su testamento hacía 3 meses. El testamento anterior dejaba todo dividido equitativamente entre Ernesto, Daniela y yo. El nuevo testamento era diferente. La mayor parte de los bienes, incluyendo la empresa de construcción y varias propiedades que Carlos poseía, quedaban en un fideicomiso a mi nombre, con la condición de que yo tuviera control total hasta mi propia muerte. Y solo entonces se distribuiría entre los hijos. Carlos efectivamente había desheredado parcialmente a Ernesto y Daniela, al menos hasta que yo muriera. También encontré notas manuscritas de Carlos, fechadas en las últimas semanas. Una nota decía: Ernesto vino otra vez pidiendo dinero. Esta vez me dijo que lo necesitaba urgentemente, que si no conseguía 200,000 pesos en 2 semanas estaría en problemas serios. Le pregunté por qué. Se puso nervioso, evasivo. Finalmente admitió que tiene deudas de juego.
Ha estado apostando en casinos online. Perdió mucho dinero. Ahora le debe a gente peligrosa. Me rogó que no te dijera, Rosa. Pero no puedo darle ese dinero. Si se lo doy, nunca aprenderá. Y además, no tengo esa cantidad líquida en este momento. Otra nota, Daniela tampoco está bien. Revisé sus redes sociales, sé que es invadir su privacidad, pero estoy preocupado. Está publicando fotos de ropa cara, viajes, restaurantes exclusivos. Todo con etiquetas de marcas costosas. Pero ella no tiene ingresos reales. ¿De dónde está sacando el dinero? Confronté su cuenta bancaria, ella me dio acceso hace años cuando le abrí la cuenta. Está vacía. Pero sus gastos son de alguien con mucho dinero. Algo no cuadra. Seguí investigando. Revisé las cuentas bancarias de Carlos, a las cuales yo tenía acceso como esposa. Descubrí transferencias extrañas. Hace 2 meses, se habían transferido 50,000 pesos de la cuenta de ahorros de Carlos a una cuenta que no reconocí. Investigué el número de cuenta. Era una cuenta a nombre de Ernesto. Carlos le había dado dinero finalmente, a pesar de lo que decían sus notas. ¿O alguien más había hecho la transferencia sin autorización de Carlos? También encontré algo en la computadora de Carlos. Un correo electrónico que él había escrito pero nunca envió, guardado en borradores. Estaba dirigido a mí. Decía, Rosa, si algo me pasa, revisa las escaleras. Ayer me di cuenta de que una de las tablas del último escalón estaba suelta. La revisé más de cerca. Los tornillos no están oxidados ni viejos. Parecen haber sido aflojados recientemente. ¿Por qué alguien haría eso? Voy a repararla mañana. Pero quiero que sepas esto, por si acaso. Mi corazón se detuvo. Carlos había notado la tabla suelta. Había planeado repararla. Pero murió antes de poder hacerlo. ¿O alguien se aseguró de que no pudiera repararla? El correo estaba fechado 2 días antes de su muerte. Decidí hablar con el licenciado Martínez otra vez. Le mostré la carta de Carlos, las notas que había encontrado, el correo electrónico no enviado. Él frunció el ceño. Doña Rosa, esto es serio. Si don Carlos sospechaba que estaba en peligro, y luego murió exactamente de la forma que temía, tal vez deberíamos hablar con la policía otra vez. Pero yo dudaba. ¿Irá la policía con qué? ¿Notas de un hombre paranoico y un correo electrónico nunca enviado? Necesitaba más pruebas. Contraté discretamente a un investigador privado. Le di toda la información que tenía. Él empezó a investigar a Ernesto y Daniela sin que ellos lo supieran. Lo que descubrió en las siguientes semanas fue devastador. Ernesto efectivamente tenía deudas grandes de juego. Debía más de 300,000 pesos a prestamistas ilegales. Había recibido amenazas. Necesitaba dinero desesperadamente. Y con el Nuevo Testamento de Carlos, ese dinero no llegaría hasta que yo muriera, lo cual podría ser dentro de décadas. Daniela también estaba en problemas financieros. Tenía deudas de tarjetas de crédito por más de 100,000 pesos. Había mentido sobre sus ingresos, vivía muy por encima de sus posibilidades, manteniendo una imagen de éxito en redes sociales mientras estaba al borde de la bancarrota. También necesitaba dinero urgentemente. El investigador descubrió algo más. Una semana antes de la muerte de Carlos, Ernesto y Daniela se habían reunido en un café. El investigador había logrado conseguir el video de las cámaras de seguridad del lugar. En el video, se los veía conversando intensamente, inclinados sobre la mesa, hablando en voz baja. Por la lectura de labios que hizo un experto contratado por el investigador, pudieron captar algunas frases: no podemos esperar más, tiene que ser pronto, si lo hacemos bien, parecerá un accidente. No era evidencia concreta, pero era profundamente preocupante. Con toda esta información, enfrenté a mis hijos. Los llamé a ambos a la casa, les dije que necesitábamos hablar. Cuando llegaron,
Cerré la puerta de la sala y puse todos los documentos sobre la mesa frente a ellos. La carta de Carlos. Las notas. El correo electrónico. Los reportes del investigador privado. El video del café. Explíquenme, dije con voz fría que ni yo misma reconocí. Vi cómo sus caras cambiaban. Ernesto se puso pálido. Daniela empezó a temblar. Hubo un silencio largo, insoportable. Finalmente, Ernesto habló. Mamá, no es lo que piensas. Ah, no, respondí. Entonces, ¿qué es? Porque lo que pienso es que ustedes mataron a su padre por dinero. Daniela empezó a llorar inmediatamente. No. No fue así. Nosotros no lo matamos. Ernesto la hizo callar con la mirada. Y entonces, lentamente, empezó a confesar. No todo. No directamente. Pero lo suficiente para confirmar mis peores miedos. Mamá, papá había cambiado el testamento. Nosotros lo supimos porque el licenciado Martínez, accidentalmente, mencionó algo cuando Ernesto fue a su oficina por otro asunto. Nos quedamos sin herencia real hasta que tú mueras. Y nosotros estamos desesperados. Yo tengo deudas que me están destruyendo. Gente peligrosa me está amenazando. Daniela también está en problemas. Necesitábamos ese dinero ya. Hablamos, planeamos hablar con papá, convencerlo de que cambiara el testamento otra vez. Eso es todo. Solo queríamos hablar con él. ¿Y la tabla suelta de la escalera?, pregunté, con voz temblorosa. Esa también la querían hablar. Ernesto no pudo mirarme a los ojos. Daniela sollozaba incontrolablemente. Fue un accidente, insistió Ernesto. Yo vine a hablar con él. La conversación se puso tensa. Él se enojó, subió las escaleras. Yo había aflojado esa tabla días antes. Solo quería asustarlo, hacer que se cayera y se lastimara un poco, nada grave. Pensé que si estaba herido, vulnerable, sería más fácil convencerlo. Pero no pensé que, no quería que muriera, mamá. Te lo juro. No quería que muriera. El mundo se detuvo. Mi hijo acababa de admitir que había saboteado las escaleras. Que había causado, aunque fuera indirectamente, la muerte de su padre. Y Daniela, que sollozaba, no lo negaba. ¿Tú también lo sabías?, le pregunté. Ella asintió entre lágrimas. Ernesto me lo dijo. Yo le dije que no lo hiciera. Pero él estaba desesperado. Yo también. Y pensamos que si papá se caía y se lastimaba, tendría que estar en reposo, y nosotros podríamos manejar la empresa, tener acceso al dinero. No pensamos que moriría. Tienes que creernos, mamá. Pero yo ya no sabía qué creer. Mis hijos habían planeado lastimar a su padre. Y lo habían matado, aunque fuera sin intención. La línea entre planear herir y planear matar es delgada y borrosa. Y ahora estaban aquí, frente a mí, rogándome que les creyera que no había sido intencional. Llamé a la policía. Fue la decisión más difícil de mi vida. Denuncié a mis propios hijos. Les entregué toda la evidencia, la carta de Carlos, las notas, el correo electrónico, los reportes del investigador, el video del café, y lo más importante, la confesión que acababan de hacerme. Los detectives reabrieron el caso. Arrestaron a Ernesto y Daniela. El proceso legal fue largo y brutal. Los abogados defensores argumentaban que había sido un accidente, que Ernesto solo había querido asustar a su padre, no matarlo. Que no había intención de homicidio. Los fiscales argumentaban lo contrario, que sabotear escaleras con la intención de que alguien se caiga es, por definición, intento de lesión grave, y si resulta en muerte, es homicidio. El juicio atrajo atención mediática. Hijos matan a padre por herencia, decían los titulares. Madre valiente denuncia a sus propios hijos. Yo no me sentía valiente.
Me sentía destruida. Ernesto fue condenado a 12 años de prisión por homicidio culposo y sabotaje intencional. Daniela recibió 5 años como cómplice. Las sentencias eran menores de lo que podrían haber sido porque el juez consideró que no había habido intención directa de matar, solo de lesionar. Pero igual, mis hijos estaban en prisión. Y yo estaba sola. La familia extendida me dio la espalda. Los padres de Carlos me culparon por denunciar a mis hijos. ¿Cómo pudiste hacerles eso?, me decían. Son tus hijos. Deberías haberlos protegido. ¿Pero y Carlos? ¿Nadie iba a protegerlo a él? ¿Nadie iba a buscar justicia para su muerte? Mis propias hermanas dejaron de hablarme. Decían que había traicionado a mi familia, que había elegido a un muerto sobre a mis hijos vivos. No entendían. O no querían entender. Perdí amigos. Perdí familia. Perdí a mis hijos, no solo físicamente porque están en prisión, sino emocionalmente. Ellos no me han perdonado por denunciarlos. Me han escrito cartas llenas de odio y resentimiento. Nos traicionaste, dicen. Éramos tus hijos. Deberías haber estado de nuestro lado. Pero ellos traicionaron a su padre primero. Ellos causaron su muerte. Y yo elegí la verdad y la justicia por encima de la lealtad ciega. Caí en una depresión profunda. Pasaba días sin salir de casa, sin comer, sin bañarme. Tuve pensamientos suicidas. Sentía que había perdido todo, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos. Estaba completamente sola en una casa grande y vacía que Carlos había construido con sus propias manos. La casa donde él había muerto. Donde nuestros hijos lo habían matado. Empecé terapia. Me tomó meses poder siquiera hablar de lo sucedido sin derrumbarme. Mi terapeuta me ayudó a entender que yo no había traicionado a nadie. Que había hecho lo correcto, lo justo, lo moral. Que Carlos merecía justicia. Que los hijos no tienen derecho automático a protección si cometen crímenes. Pero entender eso intelectualmente no hacía que el dolor emocional fuera menor. Han pasado 4 meses desde el juicio. 4 meses desde que mis hijos fueron sentenciados. Y todavía no sé si tomé la decisión correcta. Racionalmente, sí. Moralmente, sí. Legalmente, sí. Pero emocionalmente estoy destrozada. Porque una cosa es perder a tu esposo en un accidente, y otra muy diferente es descubrir que tus hijos lo mataron y luego tener que entregarlos a la justicia. He aprendido que el amor de padres no es incondicional como nos dicen. Tiene límites. Y esos límites son la justicia, la verdad, la decencia básica. Amaba a mis hijos. Todavía los amo, de alguna forma retorcida y dolorosa. Pero no puedo perdonar lo que hicieron. No puedo mirar hacia otro lado y pretender que la muerte de Carlos fue solo un accidente desafortunado cuando sé que fue causada deliberadamente, aunque fuera sin intención de matar. También he aprendido sobre los secretos y las mentiras. Ernesto y Daniela habían estado viviendo vidas de mentiras durante meses, tal vez años. Fingiendo estar bien cuando estaban desesperados. Fingiendo amar a su padre cuando lo resentían por no darles dinero. Y finalmente, planeando herirlo cuando no pudieron conseguir lo que querían por medios legítimos. Carlos vio algo de esto. Sintió que algo estaba mal. Y trató de advertirme. Pero yo no quise escuchar, no quise creer que mis hijos fueran capaces de algo así. Y esa negación casi permite que se salieran con la suya. La carta de Carlos fue su última forma de protegerme. De asegurarse de que, si algo le pasaba, yo supiera la verdad. Me dejó con una carga terrible, la verdad sobre nuestros hijos, y la responsabilidad de decidir qué hacer con esa verdad. Él sabía que sería devastador para mí. Pero también sabía que yo era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente justa, para hacer lo correcto. Visité la tumba de Carlos ayer. Le hablé, aunque sé que no puede escucharme.
Le dije que hice lo que me pidió. Que busqué la verdad. Que no dejé que su muerte quedara impune. Le pedí perdón por no haber visto las señales antes, por no haber protegido a nuestros hijos de sí mismos, por no haber sido capaz de evitar que todo esto sucediera. Y le agradecí por la carta, por confiar en mí, por amarme lo suficiente como para dejarme con la verdad en lugar de con mentiras piadosas. Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta el final, ¿qué harías en mi lugar? Si descubrieras que tus hijos causaron la muerte de tu pareja, ¿los denunciarías a la policía o los protegerías? ¿Dónde está la línea entre el amor de madre y la justicia? ¿Crees que hice bien en denunciar a Ernesto y Daniela, o debí haber guardado el secreto y dejar que la muerte de Carlos permaneciera como un accidente? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, porque honestamente, hay días en que todavía me pregunto si destruye a mi familia por nada. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la familia, la justicia, la lealtad y las decisiones imposibles que a veces debemos tomar, te pido por favor que le des like y te suscribas al canal. Compartir estas historias es mi forma de sanar, de procesar el dolor y la culpa que cargo. Saber que hay personas escuchándome, conectando con lo que viví, me ayuda a sentirme menos sola en este infierno que es mi vida ahora. También te invito a que compartas este video con alguien que creas que necesita escucharlo. A veces, las historias de otros nos ayudan a entender que la vida nos pone en situaciones donde no hay respuestas correctas, solo respuestas menos malas. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, la familia no es solo sangre. Es lealtad, es respeto, es amor verdadero. Cuando esos valores se rompen, cuando tus propios hijos son capaces de traicionar de la peor manera, tienes que elegir entre la verdad y la mentira cómoda. Yo elegí la verdad, aunque me costó todo. No sé si fue lo correcto, pero fue lo justo. Cuida a tu familia, pero nunca cierres los ojos ante la injusticia, ni siquiera cuando viene de las personas que más amas. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, donde quiera que estés.